Mi nombre es José Alejandro Figueroa. Les hablaré acerca de la transcripción del ARN en las células procariotas. El grupo está conformado por mi persona, José Figueroa, Hilary García, Claudia Ángel García y Ariadna Ferreira. La transcripción es el proceso utilizado en las rutas de transmisión de información genética. La molécula del ARN de la transferencia de información de la célula del ADN. Todos los tipos de ARN se producen utilizando esta vía, que es un paso de la expresión genética, que están presentes en cada una de las células. Esto va desde los monómeros que constituyen la célula, que estos son los utilizados para codificar la información genética. Luego se transforma en datos codificados en una serie de ribonucleótidos, cuya base son similares a las del ADN, con la excepción de un cambio de la base pirimidina, el reemplazo de la timina del ADN. El lenguaje escrito en bases nitrogenadas permanece igual por uracilo derivado del ARN. La molécula del ARN es increíblemente adaptable y puede usarse con una variedad de propósitos. El conocimiento actualmente aceptado coloca a estas moléculas en algún lugar entre todas las ideas de una enzima y un ácido nucleico, sirviendo como portadores de información genética y catalizadores. El proceso de replicación es muy similar a la síntesis del ARN, dependiente de ADN, debido a que tiene una serie de similitudes. Se establece un modo de operación específico. La polimerización es una reacción que puede ocurrir, por lo que también se requiere un molde para poder llevarlo a cabo. Al final, la síntesis procede una dirección fija, al igual que la replicación. Sin embargo, la transcripción tiene una serie de características que la diferencian en la replicación. Entre ellas podremos encontrar 4 tipos de series, que estas son: la número 1 es el proceso que se delimita por la proporción del ADN. Esta dice que es un proceso selectivo, ya que se ha reconocido el punto inicial de la determinación de las moléculas del ADN. La número 2 es el proceso que puede repetirse infinidades de veces a lo largo de la vida celular, a diferencia de la replicación, que es un proceso que marca la división celular. Se dice que es reiterativo. Una región secretiva del ARN puede ser copiada multitud de veces, dando un lugar a la información de múltiples moléculas al igual que el ARN. La tercera sería el proceso que no afecta a la estructura del ADN. Es un proceso conservador de las moléculas del ADN y el gen o los genes copiados permanecen totalmente iguales. La cuarta, el proceso de monocatenario afecta a una sola cadena de ADN y la copia resultante o ARN es una molécula de una única cadena o monocatenaria. La situación de estos genes, al copiarse, puede localizarse en cualquiera de las dos cadenas de ADN. La cadena que funciona como molde para la síntesis de ARN se le denomina hebra molde, y la cadena complementaria se le dice hebra no molde. Estos son genes diferentes que pueden diferenciarse entre otras cadenas de molde. Ahora las dejo con mi compañera Ariadna. Buen día, mi nombre es Ariadna Ferreira. Enzimas que participan en la síntesis del ARN. ARN polimerasa. Son enzimas que transcriben el ADN en ARN mediante un molde de ADN. La ARN polimerasa constituye una nueva molécula de ARN a partir de los ribonucleótidos activados ATP, GTP, CTP y UTP. La manera de establecer un enlace consiste en unir el nucleótido por su extremo 5 a la cadena de crecimiento por su extremo libre 3.
En la síntesis solo usa una cadena de ADN molde, que es copiada en su dirección 3,5. La cadena de ARN en formación queda situada en dirección antiparalela a la cadena molde de ADN. A lo largo del proceso se forma una doble hélice entre el ADN y el ARN en formación, llamado híbrido ADN-ARN. Fases de la transcripción del ARN. Se puede dividir el proceso en 3 fases. La primera es la fase de inicio. La ARN polimerasa debe reconocer el punto de inicio de la síntesis. Esta zona del ADN, descrita como promotor, consiste en 2 secuencias cortas de bases situadas a 10 y 35 pares de bases del punto inicial de la síntesis. Por convenio, para la descripción, la región del ADN donde se sitúa el gen a transcribir se da el primer número más 1 al par de base, donde comienza la síntesis del ARN hasta más n, que será el último par de bases donde acaba la síntesis. Tal y como copia la ARN polimerasa, este último par de bases estará situado al extremo 3 de la cadena MOL de ADN, describiéndose el desplazamiento de la ARN polimerasa en esta región como aguas abajo. La secuencia promotora, que está en la cadena molde situada hacia el extremo 5, se denomina secuencia aguas arriba. De ahí el hecho de que los promotores se sitúen a 10 y a 35 del punto de aparición del ARN. Los promotores más frecuentes presentan una secuencia estándar o secuencia consenso en las que ciertos nucleótidos aparecen con mayor frecuencia. Las secuencias consenso más frecuentes son 2. La primera situada a 10, denominada secuencia Tata o caja de Prignow, y la segunda situada a 35. Es TT-GAK3. La ARN polimerasa se une al ADN migrando hasta los promotores, y cuando llega a esa posición se produce el desarrollamiento del ADN en una sección de unos 17 nucleótidos, formando lo que se denomina burbuja de transcripción. Fase 2 de enlogación. Durante esta fase se produce el crecimiento de la cadena por incorporación de ribonucleótidos con bases complementarias que forman el híbrido ADN-ARN en una secuencia de unos 12 pares de bases. A medida que la ARN polimerasa avanza por la cadena molde de ADN, los dos componentes del híbrido se van separando, volviendo la cadena de ADN a su configuración primitiva de doble hélice. La ARN polimerasa mantiene rotos los enlaces entre las cadenas en un segmento de 17 pares de bases, desenrollando el ADN por delante y enrollándolo por detrás. Fase 3 de terminación. La ARN polimerasa. Fase de terminación. La ARN polimerasa continúa la copia de ADN hasta la presencia de una secuencia concreta de terminación que provoca su disociación. La secuencia de terminación suele estar formada por una repetición de bases de adenina que se transcribe como una secuencia de urácilos en el ARN sintetizado. Uno de los procedimientos para terminar la transcripción depende de la presencia de un factor proteico denominado factor P. Esta proteína funciona como una helicasa respecto al híbrido ADN-ARN y con gasto energético provoca la rotura de los enlaces que mantienen el ARN recién sintetizado unido al ADN y causa la separación del ARN polimerasa de la cadena de ADN. Otra forma de terminación de la transcripción independiente del factor P consiste en la formación de una estructura en horquilla formada por 15 o 20 nucleótidos del ARN que rompen los enlaces de parte del híbrido, ya que en la secuencia final contiene una serie de bases inestables que facilitan la disociación del complejo. En el caso de las células procariotas, la secuencia que se transcribe suele estar formada por más de un gen, por lo que el ARN se denomina policitrónico
y es el ARN mensajero que lleva información para varias cadenas polipeptidas distintas. A continuación, yo les voy a hablar sobre la maduración del ARN. La mayor parte de las moléculas del ARN son procariotas y la totalidad son eucariotas recién sintetizadas. Son denominadas transcriptos primarios. Estas pueden pasar por una serie de modificaciones o cambios que se conocen por el nombre de maduración del ARN, entre otras. Una de las características más sorprendentes que se producen en este proceso es la participación de moléculas del ARN que tienen la actividad catálica o enzimática. Durante el proceso de maduración se unen tres tipos fundamentales. Está el corte de Palmer, el corte y las modificaciones de base. El corte de Palmer son encendidos extrínsecos del ARN mensajero primario y los axones que estos se unen para generar el ARN mensajero maduro. El corte son sintetizados a lo largo del transcripto primario, que estos dan origen mediante unas secciones o cortes adecuadas en distintos tipos del ARNR. Por último, tenemos la modificación de bases. Esta se encuentra situada a lo largo de concretas estructuras del ARN-T.